Hola, buenas noches. Buenas Bienvenidos. noches. Ya Buenas casi noches. estamos por iniciar. Les vamos a agradecer por favor mantener los micrófonos en silencio. Más adelante, al final de la charlita, vamos a tener una sesión para consultas y ahí con mucho gusto levantando la manita, ahí vamos, o por medio del chat también pueden ir escribiendo las preguntas y nosotros ahí se las vamos pasando a los doctores. Bienvenidos, mi nombre es Andrea Cuño, yo soy la presidenta de la Asociación de Ostomizados de Costa Rica y acompañándome está Andrés Campos también. Eh, Él es el vicepresidente de la asociación. Nosotros estamos aquí en representación de la asociación y queremos darle la bienvenida a la charla acerca del uso de la loperamida que genera tantas dudas entre nosotros los pacientes ostomizados, ¿verdad? Muy amablemente el CIMED, que es el Centro Nacional de Información de Medicamentos, nosotros les hicimos las consultas, ellos nos mandaron una información completísima acerca del medicamento y a raíz de esto también quisimos hacer una charla con los expertos. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Laura Bonilla. Ella es farmacéutica, especialista en atención farmacéutica con experiencia en educación al paciente y el uso correcto de los medicamentos. Y también a Roberto Tovar, farmacéutico interno, que ha estado detrás de toda la coordinación también. Bienvenidos y muchísimas gracias por la disposición para poder nosotros aprender acerca del uso correcto de este medicamento. Estamos seguros que va a ser de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Les dejo con la charla. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Andrea Cuña y Andrés en nombre de la asociación por primero convocarnos a realizar esta charla, a tener este espacio con ustedes, por toda la logística detrás. De verdad que para nosotros desde el CIMED es una enorme alegría poder participar en espacios de este tipo porque es la esencia de nuestro trabajo, poder llevar información veraz, oportuna, que atienda las necesidades de las personas. Y nos honra tanto al doctor Tovar como a mí acompañarles y sabemos que sin duda, porque realmente ustedes son los grandes expertos de de su propia condición y de sus pacientes y nos acompañan profesionales en salud. Esta charla se enriquecerá con sus aportes, entonces, bueno, estaremos gustosos de contar con sus experiencias, sus dudas, sus anécdotas para enriquecer este espacio. Y sin dejar de mencionarlo, el CIMED, que es el lugar para el cual trabajo y que respalda nuestro trabajo, ha estado detrás de la posibilidad de traerles esta información robusta, actualizada, basada en la evidencia. Entonces, todo lo que ustedes verán a lo largo de la charla viene de fuentes de literatura confiables y que esperamos que pueda serles de muchísima utilidad. También agradezco montones la oportunidad de estar ante una audiencia internacional, entonces de verdad muchas gracias por acompañarnos. Nuestra charla se titula ¿Usa usted loperamida para su ileostomía de alto gasto? Conozca entonces sobre su uso apropiado y precauciones. Aquí les comparto la agenda de nuestra reunión. Vamos a empezar por exponer la dinámica de la excreción intestinal para entender un poco por qué se da el estoma de alto flujo o alto gasto. Luego lo vamos a definir. Vamos a hablar sobre el por qué ocurre. Vamos a abordar síntomas, signos y complicaciones, sus tipos y sus causas más posibles y la parte práctica, por lo que estamos aquí, el abordaje. Vamos a tocar el tema de la terapia de rehidratación, las terapias adyuvantes, una pinceladita de alimentación y el tema del título, que es los medicamentos, con un énfasis en la loperamida, que es un medicamento muy presente en este tipo de condiciones. Así que sin más, vamos a dar inicio. Aquí les comparto esta imagen para que podamos empezar a dimensionar qué es lo que ocurre en el tracto gastrointestinal con las secreciones que llegan eventualmente al sitio donde se desarrolla la ileostomía. Se muestra en pantalla el conjunto de líquidos.
que están en el espacio intestinal, empezando por aquellos líquidos que consumimos en la dieta. Aquí pongo bebidas, pero realmente también hay líquidos o hay un aporte de líquidos de los alimentos que consumimos, menos evidente, pero también está. Y usualmente estos líquidos rondan los 2 litros diarios, que para personas con y sin estomas, con y sin ostomías, suele ser la recomendación. Y posteriormente les muestro también el conjunto de secreciones que se generan a diario, estos valores que ustedes ven es a diario, en distintos órganos de todo el tracto gastrointestinal, empezando por la saliva. Jamás me imaginaría que uno genera tanta saliva en el día. Generamos 1,5 litros de saliva por día, 2 litros de jugos gástricos que nos ayudan a digerir los alimentos. Posteriormente, en el tracto gastrointestinal continúa el hígado y continúa el páncreas, donde se generan la bilis y las secreciones pancreáticas. Estas sobre todo ayudan a atrapar, a emulsificar las grasas que vienen de los alimentos para poderlos absorber y llevarlos al torrente sanguíneo y eventualmente a sus sitios de acción. Estas secreciones comprenden 1,5 a 2 litros diarios y tenemos también diversas secreciones intestinales que suman 1 litro en total, con lo cual la sumatoria final es de aproximadamente 8,5 litros al día que llegan al tracto gastrointestinal. Ahora bien, ¿qué ocurre con todos estos líquidos? Normalmente el intestino delgado, tomándolo como esta porción de todo el intestino conformada por 3 subsecciones, el duodeno, el yeyuno y el ileum, se encargan de aproximadamente el 90% de la absorción tanto de los nutrientes que vienen de la dieta como de 6 a 7 litros de líquido. Vean que habíamos hablado de 8,5 y el intestino delgado absorbe de 6 a 7 litros de líquido. El resto, de 1,5 a 2 litros, los reabsorbe el colon. De manera tal que ocurre lo siguiente. Si logramos obtener un total de 8,5, y esto es un aproximado, es un promedio, disculpe, un aproximado de 8,5 litros presentes en el intestino y una reabsorción también de aproximadamente 8,5 litros en total, tomando en cuenta el intestino delgado y el intestino grueso o el colon, realmente vemos que casi que la totalidad o prácticamente todos los líquidos presentes en el intestino se reabsorben, es decir, se reincorporan a la circulación de las personas y resulta una evacuación, que son las heces, en un intestino no ostomizado, que contiene un aproximado de 100 mililitros. Entonces vemos un equilibrio muy fino entre lo que se genera y lo que se reabsorbe. Ahora bien, ¿qué pasa en una ileostomía? Como vemos en pantalla, y aquí realmente lo hago por oficio, pero sé que ustedes lo tienen clarísimo, la ileostomía se realiza en la porción, en la última porción del intestino delgado, que es el ileum, y compromete las estructuras del intestino posteriores. Dependiendo de el sitio en el ileum en el que se realice la ostomía, comprometerá más o menos del propio intestino delgado y siempre compromete el colon. Como podemos ver por acá, tenemos una porción del intestino delgado funcional, con su color rosadito, capaz de absorber nutrientes, y después de la ostomía viene una porción del intestino que se vuelve disfuncional. Ahora bien, a pesar de esto, la cantidad de líquido que llega al sitio del estoma es la misma, son las mismas secreciones gastrointestinales y se nos invita también a consumir cerca de 2 litros de líquido diarios. Por lo que, nuevamente, aproximadamente tenemos 8,5 litros en este punto. Ahora bien, como se compromete una porción del propio ileum y después del colon, no tenemos esa capacidad absortiva intacta. De manera tal, y aquí nuevamente es un aproximado, 1,5 litros de los que llegaron a esta sección no van a ser reabsorbidos por el colon y se van a excretar por el estómago. Aquí hago una salvedad justo después de la cirugía de la ileostomía,
porque después de que se realiza el procedimiento, viene un periodo de adaptación de la mucosa intestinal en que el ilion genera una adecuación que le permite, por así decirlo, compensar un poco de lo que el colon no va a absorber. Sin embargo, justo después de la cirugía, cuando está cruda, por así decirlo, está crudo el estómago, está crudo el procedimiento, se pierde por completo la capacidad absortiva del colon y Hola, Disculpe, doctora. disculpa, Ya, doctora, fui ya se yo. escucha. Sí, ya listo, ahora gracias. sí, 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 nuevamente, y ahora sí. Sí. qué pena, sí, perfecto, gracias. no se preocupen. Estaba comentando que este 1.5 litros es altamente variable, depende del sitio en el que se realiza la ileostomía. Sabemos que entre más cercano al estómago se realice el estoma, más tendencia a perder absorción tenemos y mayor será el volumen de la excreción del estómago. Además, como veremos a continuación, hay otros factores que están relacionados. Sobre todo si ya de antemano, por ejemplo, había una condición gastrointestinal que comprometía la absorción. Si ya de antemano tenemos una condición que entorpece la absorción, entonces ese valor puede ser superior. Aquí yo les coloco un promedio. Ahora bien, luego de que ocurre este periodo de absorción, de adaptación del ilium ante el nuevo procedimiento, eventualmente el flujo se regula a lo que será posteriormente. Y a esto le llamamos el flujo regular. Ahora bien, quiero que observemos una cosa importante que nos va a servir para más adelante. El resultado es que a través del estoma, de nuestra ileostomía, habrá un flujo de aproximadamente 1 a 1.5 litros después de la cirugía. Aún así, aún así, este flujo usualmente es o debería ser menor al consumo. Y este balance es importante porque el flujo que ocurra a través del estoma depende altamente de la relación de lo que consumo y lo que ocurre a nivel intestinal. Entonces, incluso en los momentos en los que está más comprometida la absorción del intestino, si el consumo es de 2 litros, como veremos, no estamos vulnerables a las complicaciones del estoma de alto flujo. Ahora bien, hablemos un poquito más de qué es esto del flujo regular. Aquí les muestro una imagen de unas células del epitelio intestinal. Ustedes ven estos pelillos acá, estas crestas, que se les llaman vellos o vellosidades intestinales y son las encargadas de generar todo el proceso de absorción, tanto de agua como de nutrientes en el intestino delgado. Lo que ocurre unos días o meses en el intestino ileostomizado es que la porción funcional del ilion genera más mucosa, genera más de estas células para tratar de compensar la capacidad absortiva que se perdió por la inhabilitación del colon y del resto del ilion. Entonces, cuando ocurre esta adaptación, el flujo se normaliza, ¿verdad? Se regula y tiende a reducirse. ¿Cuánto se reduce? Nuevamente un promedio, pasamos de 1.5 litros a 600 a 1.400 mililitros diarios. Nuevamente, ¿de qué depende este valor? Depende de la cantidad y el tipo de bebidas o alimentos consumidos, así como la rapidez del movimiento intestinal. Y estos dos factores es importante tenerlos en cuenta porque medidas que modifiquemos en ellas tendrán injerencia en el manejo de un estoma de alto flujo, como veremos a continuación. Entonces, ¿cómo se define el estoma de alto flujo? Si nuestro flujo regular de una ileostomía, una vez que ha pasado el periodo de adaptación, son 600 a 1.400 mililitros diarios, porque, por así decirlo, el cuerpo no termina de compensar la ausencia absortiva del colon, el alto flujo se define como una superación de los 1.200 a los 2.000 mililitros diarios. Estos valores normalmente son sencillos, ¿verdad? De poder registrar para la persona ostomizada
porque, y aquí ustedes me corregirán, usualmente las bolsitas de la ostomía se rotulan con el volumen. Entonces, si una persona tiene la costumbre de registrarlo, es posible obtener el dato de la excreta. Ahora bien, esto es un rango de umbrales a partir de los cuales se define el alto flujo, porque realmente, más allá de ser un valor cajonero a partir del cual ocurre o no ocurre, el estoma de alto flujo se acompaña de un flujo suficiente para generar deshidratación. Y como las imágenes nos lo dicen, la deshidratación se compone de un volumen de agua insuficiente, ¿verdad? Esta es tal vez la más intuitiva, pero también de un volumen o de una cantidad de sodio suficiente en el organismo bajo. El sodio es un mineral muy importante en nuestro organismo y tiene que ver con un montón de procesos y microprocesos, tanto celulares como a nivel de órganos y sistemas. Pero para esta charla el día de hoy, el sodio para nosotros es importante porque cuando hablamos del movimiento de fluidos y minerales a lo largo del intestino y a través del epitelio intestinal, el sodio manda y a donde va el sodio va el agua. Entonces, si podemos absorber el sodio, podremos absorber también el agua y viceversa. Si no podemos absorber el sodio, todo el agua que tengamos en el espacio o en el lumen intestinal no podrá ser absorbida y terminará en un paciente ileostomizado en la bolsita del estómago. Entonces, la deshidratación también se define como la baja cantidad de sodio. Ahora bien, ¿de qué también depende la vulnerabilidad a la deshidratación? Como les decía, más allá de ser un dato cajonero en que yo como paciente ostomizado contabilizo en mis bolsitas y de mis síntomas de deshidratación, también depende de la relación con el consumo, como les decía anteriormente. Realmente el flujo se vuelve problemático cuando supera en volumen al consumo de bebidas o al consumo de líquidos. Es cuando se da esta situación que estamos vulnerables a la deshidratación y es por esta razón, como esta relación es altamente variable, que el alto flujo tiene un umbral alto de valores. Habrá pacientes para los cuales a los 1250 ya les aparecen signos de deshidratación, mientras que habrá otros a los que a los 2 litros es que ya empiezo a sentir la sed y otros rasgos propios. Entonces, esto es altamente individual y requiere de un análisis muy personal de mi propia situación y también de mi propio consumo, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que no es sencillo tomar nota de exactamente cuánto volumen me tomé y de cuánto volumen de líquido contienen mis alimentos, ¿verdad? Hay alimentos que intuitivamente contienen más líquidos, por ejemplo, el yogurt o los alimentos semisólidos, la gelatina, pero hay otros que tienen líquidos y a lo mejor no estamos capacitados para poder conocer esa cantidad. Entonces, realmente conocer esta parte puede no ser tan intuitiva o fácil de calcular y es entonces necesario recurrir a las manifestaciones de la deshidratación para poder tomar un punto de partida a partir del cual actuar. Este, muy bien. Entonces vamos a hablar por qué es que ocurre, por qué es que el estómago de alto flujo es problemático. Aquí les estoy mostrando un extracto del ilium, ¿verdad? Estas celulitas con capacidad de absorber y justo detrás de ellas está el torrente sanguíneo. En un ilium no ostomizado, el sodio, representado aquí por esta burbujita, y, ¿verdad? Como el sodio que viene de la sal de mesa, normalmente se absorbe a través de la pared intestinal y detrás de él viene el agua. Entonces, en el ilium, junto con el yeyuno, ocurre la absorción de la mayor parte de sodio y agua de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, de los alimentos y bebidas que tomamos, rápidamente fluyen, pasan a través del epitelio intestinal y llegan al torrente sanguíneo, donde le dan volumen a los vasos sanguíneos, donde el sodio puede llegar al corazón, al cerebro, a los músculos para hacer su función. En un paciente con una ileostomía,
como vemos en pantalla, hay una parte del tejido del ilion que queda disfuncional. Entonces, la capacidad de absorción de esa porción intestinal se reduce muchísimo y hay mucha parte del sodio y por ende mucha parte del agua que no se absorben. Y eso se traduce en un flujo en la bolsa de ostomía más líquido, más voluminoso y rico en sodio. ¿Por qué es importante la parte de más voluminoso? Porque en un intestino donde el colon funciona, la capacidad de absorción del colon reduce casi que por completo la cantidad de agua o de líquido presente en las heces. Y por eso, como veíamos en una de las imágenes, normalmente las heces contienen 100 mililitros de agua. Entonces, si no tenemos esa capacidad de absorber, no solamente habrá más cantidad, sino que será más voluminoso. Y lo veremos en la bolsa. Además, en el ilion ocurre la absorción de otro montón de minerales y nutrientes. Aquí en pantalla yo les muestro, por ejemplo, el magnesio. Sin embargo, también, sobre todo en la última porción del ilion, se absorbe las sales biliares y las sales pancreáticas que permiten la absorción de grasas. Entonces, de hecho, se dice que pacientes que pierden más de 100 centímetros del ilion en promedio, de fijo van a tener problemas de malabsorción de grasas y el contenido del estómago, de la bolsa del estómago, va a tener también un aspecto más grasoso. Además, vemos que no se van a absorber de la misma manera nutrientes como las vitaminas. Aquí les pongo el ejemplo de la vitamina C, la vitamina D, la K y la B12. Entonces, realmente el estómago de alto flujo, ustedes ya irán perfilando que tiene algunas consecuencias negativas relacionadas con la falta de minerales y también con la falta de nutrientes. Y es por esta razón que es necesario abordarlo. Ahora le doy el pase a mi compañero Roberto. Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar un poco de los síntomas y signos que van a presentar estos cuadros de estómago de alto flujo. Primero, entender que todos los síntomas van a estar asociados en su gran mayoría a la deshidratación. El primer síntoma, que es el más probable que presentarse, es la sed, ¿verdad? Esa necesidad del cuerpo de consumir, de ingerir agua, ¿verdad? También vamos a tener la posibilidad de presentar calambres. Estos van a estar asociados a la falta de magnesio, es uno de esos nutrientes que no se van a absorber de la mejor manera. También las personas van a presentar debilidad. Aquí se pueden ver mareos, ¿verdad? Malestares en lo que es la cabeza, la fatiga. Otro síntoma, tal vez no tan común, son las urgencias. Es urgencia funcional de querer ir al baño. Sin embargo, pues no es ir, ¿verdad? Y estas también se dan ciertos tipos de ileostomía. Esta no se va a presentar en todos. Otro síntoma bastante característico y muy fácil de identificar es el aumento del vaciado, ¿verdad? Este principalmente en las noches. Aquí una persona con estómago de alto flujo va a pasar tal vez de vaciar la bolsita 2 veces al día a tal vez 4 veces al día, ¿verdad? Presentando incomodidad, ¿verdad? Generando bastantes problemas. También alrededor de lo que es el estómago van a haber dificultades en el cuidado de la piel que se van a poder observar. También se puede presentar baja presión arterial, esta asociada a los cambios de postura, ¿verdad? El estar acostado, al levantarse, se puede sentir como ese famoso bajonazo, ¿verdad? El cual hay que prestarle atención en caso de que se presente. Y dos que son tal vez a los que hay que prestarle mucha atención. Primero la oliguria, ¿verdad? Que es esa baja producción de orina. En ese caso, 800 mililitros diarios. Prestarle mucha atención ya que puede significar un gran problema, que está asociada muy directamente con el riñón, que es el otro síntoma o signo que se puede presentar, la lesión renal, de la cual vamos a dar un poco más adelante. Como se mencionó en el último signo, la lesión renal, esta tal vez es una de las complicaciones que se asocia mucho con lo que es la hidratación, con esa falta de agua, esa falta de sodio. La lesión renal no solo es un indicador de que se está presentando un cuadro ya un poco más complicado de estómago de alto flujo, sino que hay que monitorear de manera más constante, ver esos electrolitos cómo están, ver la hidratación de la persona y ver cómo está la función renal.
También se puede presentar pérdida de peso como una de las complicaciones. Esta está asociada mucho con lo que es esa falta de absorción de agua, ya que suele presentarse en mayor cantidad cuando el fluido que se excreta es mayor al que se consume, ¿verdad? Cuando estamos más vulnerables a presentar complicaciones. También una persona es más vulnerable a presentar hipomagnesemia e hiponatremia, que son cantidades de sodio y de magnesio bajas en sangre. Esta se puede asociar con otras complicaciones cardíacas, ¿verdad? Por ejemplo, o también dan la parte nerviosa, el sistema nervioso, como el cansancio y la confusión. Y también lo que una complicación es, que puede llegar a ser muy importante, la deficiencia de nutrientes, que como la doctora Bonilla explicó antes, pues se da una mala absorción de los mismos, los cuales pueden llevar a complicaciones bastante serias si no se llega a tratar de la manera adecuada. Muy bien, ahora pasamos a una clasificación del estoma de alto flujo relacionado con el tiempo o el periodo que ha pasado o que ha transcurrido desde la formación del estoma. El estoma de alto flujo puede ser temprano, de hecho este es sin duda el más común, sobre todo por lo que veníamos conversando, de que el intestino le toma un tiempo adaptarse a la ausencia del resto del intestino absortivo y ocurre menos de 3 semanas después de la formación del estoma. Vean que hasta el 30%, incluso hay literatura que reporta que este porcentaje superior, le ocurre. Y dependiendo de la intensidad, habrá algunos que necesitan reingresarse hospitalariamente para poderlo atender. Ya más adelante vamos a ver cuáles son estos casos. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de este tipo? Sin duda, la más común es la infección intestinal. Y esto ocurre por muchas razones, porque ya de por sí los procedimientos quirúrgicos acarrean un riesgo de inoculación o de colocar un microorganismo donde antes no estaba y que eso afecta, inflama la mucosa y la infecta. Y de hecho, aquí menciono un ejemplo de una bacteria que tiene su complejidad y que está muy asociada a los ámbitos hospitalarios. De hecho, es una bacteria nosocomial, así se le dice, que es propia de los entornos clínicos y que tiende a generar mucha disfunción del epitelio intestinal y mucha diarrea. Sin duda, esta es la más común. Sin embargo, no es la única y de hecho puede ser que los medicamentos que tanto el paciente esté utilizando por su hospitalización como los de uso crónico tengan que ver. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos que lo que determina el volumen del flujo no solamente es la capacidad de adaptación del epitelio, sino también la cantidad y el tipo de bebidas, ¿verdad? Eso es por un lado, sino también la velocidad de la motilidad intestinal. Pues bueno, hay varios medicamentos que afectan la capacidad de motilidad intestinal y que a lo mejor nada tienen que ver con la cirugía y con el manejo de la ostomía. Les doy un ejemplo. Hay varios medicamentos que se utilizan para el reflujo gastroesofágico, como la metoclopramida, el levosulpiride, que además de cerrar el esófago, digamos, la puertita que une el estómago con el esófago, también son procinéticos, es decir, promueven la motilidad intestinal. Entonces, un medicamento de estos que aumenta la motilidad intestinal hace que haya menos tiempo para que los nutrientes se absorban y ¡juas! Afecta al estómago de alto flujo. Ahora, con respecto a los tardíos, estos son los que se presentan más allá de las 3 semanas posteriores a la formación del estoma y se dice que son aquellos en los que el estoma de alto flujo se cronifica, es decir, se vuelve una situación recurrente y constante. No es tan común, pero tampoco es algo raro. De hecho, se dice que ocurre en el 4 o 5% de los pacientes con ileostomías. Ahora, ¿cuáles son las causas de este escenario? Pues bueno, el primero, y que sin duda es el más común, sobre todo yo sé que la charla es de ileostomía, pero si a lo mejor hay alguna persona con yeyunostomía, este escenario es sin duda el más común, es el síndrome de intestino corto, que no es otra cosa que la dificultad para absorber nutrientes de manera crónica por algún procedimiento o alguna condición. En segundo lugar, tenemos también la obstrucción intermitente, es decir, que ocurre de vez en cuando, o parcial del intestino y el estómago. Y esto tampoco es una complicación fuera de lo normal.
para las ileostomías. Y en último lugar, y por mucha diferencia, hay otras causas menos comunes, como la recurrencia de la enfermedad que dio origen en primer lugar a la necesidad de ostomizar, por ejemplo, un CURSI, una colitis ulcerativa, una fístula interna, que son consecuencias usualmente de procedimientos quirúrgicos intestinales, la presencia de divertículos, que son estos pólipos o estas cabecitas que crecen en el lumen o en el espacio intestinal y se roban espacio, la propia enfermedad celíaca que acarrea un conjunto de implicaciones de toda la mucosa y del intestino delgado por otra razón, eso sí, y que vulnera a los pacientes a la diarrea. Y la tirotoxicosis, por ejemplo, que es una disfunción de la glándula tiroides. Estas son por mucho menos comunes, pero también puede ocurrir. Ahora, la parte práctica de la charla. ¿Qué hacemos con un estoma de alto flujo? Bueno, cuando sospechamos, tanto como pacientes, como familiares, como profesionales de salud de uno, lo primero que hay que descartar, como veíamos anteriormente, son las causas infecciosas, sobre todo en los casos tempranos, ¿verdad? Y esto implica que a los pacientes se les debe realizar tomas de sangre para hacer análisis de laboratorio y usualmente también se pueden pedir muestras del flujo de la ostomía para analizar al microscopio y detectar si hay algún microorganismo causante. ¿Por qué esto es importante? Porque si de pronto hay un microorganismo agresor, se suele tratar. Si se trata de una bacteria, bueno, utilizamos antibióticos. Si se trata de un virus, si hay antiviral, utilizamos el antiviral y eso nos ayuda a mejorar. En segundo lugar, y hablando un poco de las complicaciones o de la propia deshidratación, lo ideal, sobre todo en los casos muy crónicos o severos, es determinar el estado de minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, y esto lo hacemos con análisis sanguíneos, que nos guían en qué tan intensa debería ser la estrategia de rehidratación o de reposición de minerales. Y en último lugar, y tiene este bombillo porque sin duda es la parte más importante del abordaje del estoma de alto flujo, es iniciar la terapia de rehidratación. Y lo traemos a esta charla que es sobre loperamida porque el uso de loperamida se mueve en un contexto en el que hay otro montón de medidas y de consideraciones que debemos tener. Y de hecho, aún más importante que el uso de la loperamida en estomas de alto flujo es la rehidratación. De hecho, hay que pensar muy poco realmente para querer rehidratar a un paciente que está presentando signos de deshidratación, que tiene sed, que tiene la boca seca, que tiene calambres. Rápidamente tenemos que rehidratar porque es la principal medida que previene la lesión renal que el doctor Tobar les comentó hace un ratito. Y la lesión renal es uno de esos signos o complicaciones que puede llegar a comprometer la vida. El riñón es un órgano vital y si no actuamos rápidamente, la lesión renal puede ser permanente. Entonces, iniciar prontamente la terapia de rehidratación es el paso más importante del abordaje del estoma de alto flujo. De la mano con la terapia de rehidratación viene la restricción de ciertas bebidas que perjudican el intercambio o el equilibrio de minerales y agua del intestino, como ya casi vamos a discutir. En los casos leves, lo que utilizamos es terapia oral. Y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo sé que es un caso leve de estoma de alto flujo? Pues bueno, hay varios criterios. En principio, podemos saber que el caso es leve cuando el volumen consumido, ¿verdad? Si ustedes tienen esa disciplina, si tienen los medios para poder cuantificar, es superior al del flujo de la bolsa. O bien, cuando el flujo no supera los 2 litros. Aquí sí utilizamos un umbral numérico. Y una característica importante para calificar como un caso leve es tener síntomas leves. Es decir, si ya yo tengo oliguria o la falta de orina o tengo una orina menor de 800 mililitros diarios, eso no es un caso leve. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la terapia oral de casos leves? Bueno, utilizamos productos de rehidratación oral diseñados específicamente para rehidratar. Y en el caso del estoma de alto flujo, se requieren los productos que tienen al menos 90 miliequivalentes por litro. Esta es una manera de medir la cantidad de sodio en bebidas o en líquidos de sodio.
aquellos productos que tienen menos sodio que esto no son aptos para rehidratar. ¿Cómo se hace esta rehidratación? Se debe consumir mínimo, ojalá más, mínimo 1 litro de este tipo de productos especiales repartidos a lo largo de todo el día. Y veremos que no tienen que ser los únicos, ¿verdad? Pero sí tienen que ser los mayoritarios. Ok. ¿Cuáles son estos productos de rehidratación con al menos 90 miliequivalentes por litro de sodio? Pues bueno, hay muchos disponibles a nivel comercial. De hecho, aquí en la imagen anterior les muestro, ¿verdad?, la presentación típica, que son sobrecitos con polvo que se reconstituyen en un vaso de agua. Pues bueno, de estos tenemos en Costa Rica. Esta no es una lista exhaustiva. Nosotros buscamos algunos ejemplos comerciales que estuvieran disponibles y que fueran accesibles para nuestra población. Tenemos, por ejemplo, el suero oral de Alcalmo, que viene como en un sobrecito, en un shot, y se puede reconstituir en el agua. Y tenemos también los electrolitos de Apo. Ambas marcas, nuevamente no es una lista exhaustiva, tienen 90 miliequivalentes por litro de sodio. Y para nuestros amigos internacionales, les invitamos a hacer el ejercicio de revisar el contenido de los sueros disponibles a nivel mercantil en sus países para verificar cuáles de los que están disponibles realmente les funcionan a estas personas. Sin embargo, no tenemos que invertir grandes cantidades de dinero para poder obtener estos productos con cantidad suficiente de sodio. Y esto se vuelve muy importante en nuestro entorno latinoamericano, en donde hay muchas personas con vulnerabilidad social que no pueden invertir a diario, ¿verdad? Como tienen que hacer las personas con un estómago de alto flujo crónico, no pueden invertir en comprar estos productos de la manera en que necesitan. La buena noticia es que hay una manera casera de hacer este suero o esta solución de sodio con 90 miliequivalentes por litro de sodio. Y se los pongo aquí en pantalla. 6 cucharaditas de azúcar, aquí les pongo la equivalencia, una cucharadita rasa de sal, media cucharadita de bicarbonato. Todo esto se disuelve en 1 litro de agua fría y usted tiene ahí su solución de rehidratación apropiada para el estómago de alto flujo. Entonces, por así decirlo, casi que no hay excusa para no rehidratarnos. Ahora, también les comentaba hace un ratito que aparte de la rehidratación con un producto que tiene la cantidad apropiada de sodio, tenemos que restringir aquellos que alteran la dinámica de intercambio de minerales con el agua en el intestino. La primera clasificación de estas bebidas que hay que restringir es aquellas bebidas bajas en sodio, y esto aplica para casi todas las bebidas que consumimos normalmente. El café, el té de todo tipo, el agua. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo el agua no me va a rehidratar? Pues bueno, el agua común y silvestre no tiene ni de cerca la cantidad de sodio que se necesita para poder generar el intercambio apropiado. Y no es una bebida que debamos utilizar para rehidratar. Los jugos de frutas y las bebidas alcohólicas, todos estos productos contienen menos de 90 o 100 miliequivalentes por litro de sodio y pueden empeorar el cuadro del estómago de alto flujo. Y lo hacen por lo siguiente. Si ustedes recuerdan la imagen que les mostré del epitelio, que el sodio atraviesa y llega a la sangre y el agua lo sigue, pues bueno, esto no es unidireccional. Si de pronto se nota que no hay suficiente sodio en el espacio o en el lumen intestinal, el sodio que está en las células del torrente sanguíneo sale y el agua que está en los vasos sanguíneos sale con ella también. Entonces, estas bebidas desequilibran, por así decirlo, el mecanismo de absorción ya alterado de la persona ostomizado. Entonces, lo que se dice es que debemos consumir como máximo, si somos pacientes con estómago de alto flujo, máximo 500 mililitros a 1 litro diario. Y si estamos con un estómago severo, la restricción prácticamente es total. Aquí les traigo también nuevamente algunas marcas disponibles en Costa Rica que no tienen la cantidad suficiente de sodio para hacer rehidratación en estómago de alto flujo. Por ejemplo, está el Pedialite, y aquí ustedes pueden ver en pantalla, está un poco chiquitito que dice 60 miliequivalentes. Pues bueno, 60 no es 90.
no nos alcanza. Esta es una marca también común, no contiene glucosa, no contiene azúcar, entonces se utiliza mucho para pacientes diabéticos, pero tampoco contiene los 90. Y esta es quizás la marca más común de nuestro país, que tampoco contiene los 90. Todos estos productos contienen o 60 o 30 miliequivalentes de sodio por litro. Y para la población que no es ostomizada y que tiene calor, que está haciendo ejercicio e incluso que tiene problemas de diarrea, la presentación de 60 miliequivalentes puede ser suficiente, puede ser parte de su tratamiento de rehidratación. Pero las personas con ostomías tienen requerimientos especiales y estas bebidas no son parte de la rehidratación oral y debemos meterlas en el mismo saco que todas estas otras y restringirlas si el paciente quiere y utilizarlas a máximo 500 mililitros a 1 litro por día. Y las otras bebidas que tenemos que evitar ahora, no porque no tienen suficiente sodio, sino porque tienen demasiadas sustancias que favorecen el arrastre del agua del torrente sanguíneo al espacio intestinal, que son las altas en azúcares. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo son las sodas, ¿verdad? Sobre todo si no son dietéticas, tienen un contenido altísimo de azúcar y eso empeora el flujo del estómago porque traslada el agua hacia el lumen intestinal y aumenta el volumen del gasto. Nuevamente, por ambos lados son bajas en sodio y altas en azúcares las bebidas de frutas, tanto procesadas como naturales. Y los helados también. Entonces, estas bebidas, en conjunto con las bebidas bajas en sodio, debemos restringirlas a máximo 500 mililitros a 1 litro diario. Y ya para pasar al escenario más severo en cuanto a terapia de rehidratación, cuando los casos comprenden un paciente en que el volumen consumido de líquidos es menor que el flujo, o bien cuando el flujo supera los 2 litros, ¿verdad? Aquí el umbral ya casi que sí es cajonero, o los síntomas son graves aun cuando lo anterior no se cumpla, califican como casos severos. Y en estos casos tenemos que actuar rápidamente y acudir al centro de salud o la clínica, al hospital más cercano, porque nos tienen que rehidratar por vía intravenosa. Y se utilizan altas cantidades de productos que tienen al menos 90 miliequivalentes de sodio por litro, como el suero salino usual. Vean que la cantidad es alta, son 2 a 4 litros por día, que sería a lo mejor tedioso o difícil para algunas personas consumir por la vía oral. Entonces, estos casos se atienden directamente en el centro hospitalario. Antes de meternos un poco más en lo que son otros abordajes como tratamientos coadyuvantes, hacer una pequeña aclaración que estos tratamientos son aplicables para casos leves o moderados y crónicos de estómago de alto flujo, ¿verdad? Entonces, tal vez, como mencionó la doctora Bonilla, casos más severos que ya se tratan de manera hospitalaria, el abordaje puede cambiar. Entonces, la primera opción de tratamiento son los agentes formadores de masa. Aquí lo que buscamos es aumentar el consumo de fibras solubles, que sean viscosas y que tengan esa propiedad de formadores de masa, de formadores de gel. Una opción muy conocida es el Psyllium. Esos agentes lo que hacen es desacelerar el tiempo de tránsito intestinal y aportan consistencia a lo que se excreta. Entonces, de esta manera, desacelerando el tiempo, aumentamos la posibilidad de absorber más nutrientes y de absorber más agua. Por otro lado, buscamos evitar en la mayor de lo posible el consumo de fibras insolubles, en este caso el salvadavena, ya que estas fibras nos van a causar más bien otros problemas. Pueden actuar hasta de laxante, ¿verdad? Entonces más bien se van a usar en casos donde hayan estreñimiento. Una opción bastante curiosa que lo que vamos a encontrar en nuestra búsqueda son los marshmallows o los malvadiscos. Estos marshmallows, al contener gelatina dentro de su preparación, tienen la capacidad de reducir la cantidad de flujo y de aportarle consistencia a lo que se va a excretar. Hay un estudio clínico en el cual pone a prueba estas propiedades de los marshmallows, ¿verdad? El estudio al final concluye que en efecto reduce la cantidad de flujo que se va a excretar y que hace más espesa ese mismo flujo que se excreta.
Lo recomendable o lo que se demostró en ese estudio es que consumir de 3 a 4 marshmallows por cada comida reduce de manera significativa el flujo. Entonces, en casos donde tal vez no se tiene acceso directo a un medicamento como la loperamida o no se puede mantener un control tan estable en lo que se consume, pues puede ser una opción a considerar. En cuanto a alimentación, como tal, no hay un estándar, no hay una guía en casos de estómago de alto flujo por parte de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPEN, que es como el estándar en nutrición. Sin embargo, sí hay ciertas recomendaciones que pueden ayudar a controlar el cuadro. Lo primero es disminuir el consumo de fibra insoluble, como el salvado de avena, que se mencionó anteriormente. Además, tener una dieta alta en carbohidratos completos y altas en proteínas. Aquí es muy recomendable solicitar el apoyo de algún nutricionista, que más allá de estas tres recomendaciones muy generales, identifique las necesidades de cada una de las personas y adapte una dieta a esas necesidades. Tal vez una persona necesita más carbohidratos que proteínas, entonces ajustar la dieta de la mejor manera posible. A nivel pre y postoperatorio, hay ciertas recomendaciones ya un poco más específicas, más establecidas. Entonces, en este caso, después de la operación, se recomienda el consumo de banano, de pan blanco, de papas, de pasta, de mantequilla de maní. Esto porque son comidas absorbentes, que al final lo que buscan es mantener ese ajuste en ese cambio que se está realizando. Por otra parte, se busca evitar comidas picantes, nueces e inclusive lo que son las frutas digitales con cáscaras, ya que al final estos son una fuente de fibra y pueden propiciar hacer una obstrucción intestinal. Y como se mencionó al principio de la charla, pues al inicio de ese tiempo postoperatorio hay más posibilidades de sufrir, digamos, complicaciones. Nuevamente, el apoyo de un nutricionista en todo el proceso, tanto pre como postoperatorio, como a largo plazo, es muy importante, ya que puede ir ajustando la dieta a cada una de las personas. Ahora sí, la loperamida, el centro de lo que es esta charla que nos trajo aquí hoy. La loperamida es el medicamento casi que por excelencia, ¿verdad? Se usa mucho, es muy fácil de conseguir aquí en el país, ya que aquí en Costa Rica es de venta libre. La loperamida es un fármaco familia de los opioides. Este tiene propiedades antisecretoras y reductoras de la motilidad intestinal. En personas con ileostomía se ha visto que reduce de un 20 a 30% la excreción de agua y sodio. Este valor es un rango debido a que no depende por sí solo de la loperamida, de cuánto uno consuma, sino que también va a depender de las bebidas. Va a depender del tipo de bebidas de que se consume, si es alta en azúcar, si es baja en sodio, si es la apropiada, y también de la cantidad, si es mucha la cantidad de bebidas que se está ingiriendo o si más bien es muy poca. La dosis usual, la estándar, la que se suele recomendar por parte de los médicos y farmacéuticos, es una dosis de 12 a 16 miligramos al día. Esta se divide en 3 a 4 dosis. Sin embargo, en personas que tienen un alto tránsito intestinal, como son los pacientes con estómago de alto flujo, la dosis cambia y aumenta ligeramente. Ahora el rango va a ser de 12 a 24 miligramos, 4 veces al día de preferencia. Como dato para tener en consideración cuando se está con tratamiento de loperamida es la dosis máxima, que se tiene registrada que es de 80 a 96 miligramos diarios. Hay estudios que analizan distintas dosis en pacientes con distintas condiciones, en este caso enfocados en pacientes con ileostomías, y es que suele ser suficiente dosis de 8 a 16 miligramos al día para poder tratar ese flujo en exceso. Además, la administración de loperamida va muy de la mano con lo que son los horarios de comida. Se suelen administrar 30 minutos a 60 minutos antes de cada comida para tener un mejor beneficio. Y también se suele administrar antes de acostarse. Esto para que durante la noche pues haya un mejor control y no haya tanto de inconformidad. Cabe destacar que, como se puede ver, hay distintos rangos de dosis de loperamida que van
siendo muy extremos desde 8 a 96 miligramos diarios. De aquí la importancia de que al instaurar un tratamiento con loperamida se esté bajo la supervisión de un profesional de salud, ya sea un médico o farmacéutico. Pues si bien se tiene que el inicio puede ser de 2 a 24 miligramos, las necesidades de cada uno de los pacientes es distinta. Al final es un tratamiento totalmente individualizado que va a variar, ya que puede ir desde 12 miligramos 2 veces al día hasta 24 4 veces al día. Entonces, recalcar que antes de tomar loperamida, consultar al médico de confianza o al farmacéutico de confianza que le pueda dar las mejores recomendaciones. Se suele decir que la loperamida es un medicamento bastante noble y que funciona muy bien. Sin embargo, es un medicamento que tiene sus detalles, tiene sus precauciones, tiene sus riesgos. Lo que llama más la atención de la loperamida es que es potencialmente cardiotóxico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay potencial a sufrir eventos cardíacos, por ejemplo, las arritmias, taquicardia. Esos eventos cardíacos están muy asociados a las alteraciones con nutrientes como y minerales, como son el potasio y el magnesio. También se pueden tener efectos a nivel intestinal, en este caso una obstrucción intestinal. Si bien a mayor dosis hay mayor posibilidad de presentar algún efecto adverso, en ese caso superiores a 16 miligramos al día hay un aumento de padecer algún efecto adverso. Esto no es una contraindicación y no limita el que se puedan usar dosis superiores a 16. Nuevamente, importante consultar antes con el médico o farmacéutico de la dosis que pueda necesitar, ya que hay pacientes, por ejemplo, que pueden usar 24 miligramos al día y no van a presentar efectos adversos. Y esa es la dosis que requieren para poder darle solución a su problema. Si viene de problemas, nosotros nos encargamos de buscar y poder darle soluciones. Por ejemplo, con la parte cardíaca, lo recomendable es que antes de empezar un tratamiento con loperamida, solicitarle al médico realizarse un electrocardiograma. ¿Eso para qué? Para poder tener una base del corazón, del nivel del corazón, del funcionamiento, de poder identificar antes del tratamiento si tal vez una persona es más propensa a sufrir de eventos cardíacos o si tiene potenciales arritmias. Si el paciente no presenta ningún problema y se le instaura el tratamiento, lo recomendable es realizar el cardiograma a manera de control cada 3 años como mínimo. Esto durante todo el tiempo que esté bajo el tratamiento. También, en el caso de la obstrucción intestinal, lo que se busca es un cuidado de la dosis como tal. Realizar ajustes apropiados, realizar ajustes según las necesidades del paciente, según los beneficios que esté presentando. Los ajustes de dosis de la loperamida deben de ser cuidadosos, deben de ser progresivos. Si se inicia con un tratamiento de 2 miligramos al día, 2 veces al día, no se puede saltar de un momento a otro a 24 miligramos al día, 3 veces al día, ya que esto aumenta la posibilidad de tanto de obstrucción intestinal como de eventos cardíacos. De aquí nuevamente la importancia de ir al médico, de ir al farmacéutico y que le ayuden en ese proceso. Si la dosis actual no le está funcionando de la manera apropiada, explicar lo que siente, explicar los problemas para hacer el ajuste de dosis necesario. Al final, el tratamiento con loperamida es más que solo ir a comprarla y tomarla y ver qué pasa, sino que llega y debería ser un abordaje interdisciplinario, desde nutricionistas que nos ayuden con la dieta apropiada, médicos y farmacéuticos, tanto con la prescripción, con recomendaciones, ¿verdad? Y con ese seguimiento del tratamiento. Todo eso para poder tener los mejores resultados y no tener ningún evento adverso. Y queremos agradecerles muchísimo por su atención en nuestra charla. En este momento habilitamos el espacio de preguntas, comentarios y anécdotas y estaremos gustosos de poderles acompañar y ayudar a resolver cualquier duda que tengan. Además, de antemano les dejo en pantalla los contactos de el CIMED, del Centro Nacional de Información de Medicamentos. Y aquí pequé de no poner el código de área de manera anticipada en la presentación para nuestros
amigos internacionales, el código de área de Costa Rica es 506. Entonces ustedes colocan ese prefijo antes del teléfono y nos pueden llamar al 2511-8328 o nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp y estaremos gustosísimos de saber sus condiciones, sus situaciones o sus dudas de manera personal. Además, tenemos Facebook e Instagram. De hecho, esta charla, además de ser divulgada a través de la Asociación de Pacientes Ostomizados de Costa Rica, la divulgamos también en nuestras redes y sabemos que varios de ustedes se enteraron a través de ellas. Y no es la única. En el CIMED tenemos otro montón de espacios educativos, de formativos, tanto para pacientes como profesionales, que les invitamos a tener presentes y aprender de un poquito de todo, que la verdad es lo que hacemos acá en el CIMED. Ahora sí, con todo gusto damos este espacio a las preguntas y muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora, muy amable. Vamos a hacer la dinámica de las preguntas por escrito para que sea un poco más fluido y nos dé el tiempo ya por la hora y también para no atrasarlos a ustedes. Y ya Andrés nos va a dirigir, Andrés Campos, con respecto a las preguntas. Él les va a hacer las preguntas que ya los pacientes han pasado por escrito aquí por el chat. Igual pueden enviarlas ahorita si gustan mientras vamos aclarando estas otras. Ok, sí, más bien muchas gracias, Andrea. Igual, gracias, doctora, y también, doctor, por la explicación. Realmente fue muy buena, muy completa. Había muchas cosas, es mucha información. Yo realmente siempre les digo a todos, o sea, veamos otra vez la charla, tomamos apuntes, porque hay cosillas que se nos pueden dar. Es mucha información para realmente ver que cada uno tiene diferentes tipos de organismos, tenemos diferentes tipos de ostomía y eso también hay que tenerlo en consideración. Por ahí hay una pregunta de cómo era la absorción cuando no hay colon. Al principio se empezó a hablar cómo era esta absorción. Tal vez es mucha la explicación más extensa, más que todo con microvellosidades que tiene el intestino delgado para absorber micronutrientes. Este, Tal vez para no irnos para atrás en esa pregunta, se podría ver de nuevo al inicio de la charla, se habla un poco de la parte de eh, la absorción en el intestino delgado cuando no hay colon. Recuerden que cuando no tenemos una porción de colon, hay ciertos trabajos que hacen metabólicamente esa absorción por medio del colon que no se dan. Y, o como estaban hablando ustedes, los diferentes tipos de nutrientes, minerales que se deben absorber, incluso lo que son vitaminas, a veces no se dan. El tránsito es muy rápido y podemos tener una baja en la absorción. Por eso es importante revisar o tener diferentes exámenes y también diferentes tipos de exámenes de laboratorio, porque ahí también nosotros podemos valorar qué está pasando. Porque otras de las preguntas, voy a irme así y ya después aterrizo las preguntas ya que son más dirigidas a ustedes. También venía una compañera que nos estaba diciendo que había pasado por muchas situaciones en donde incluso tomando dos loperamidas pasó muy deshidratada, tenía mucha diarrea o mucho débito o alto gasto. Y lo que pasaba es que no pudo realmente tener a pesar de que fue al hospital, no tuvo un buen tratamiento. Como decía el doctor anteriormente, recuerden que la loperamida puede causar también otro tipo de problemas. La loperamida tiene muchas aristas, va a ayudar, pero también no es algo que podamos tomar a la libre. Y ahí, dependiendo de cada organismo, como decía antes el doctor, no solamente que con dos loperamidas, pero recuerden que también hay otros medicamentos que pueden cumplir una función similar a la loperamida, como el Silum, como otro tipo de almidones que también nos pueden ayudar a por lo menos absorber más agua y que la salida no sea tan líquida. Aquí yo sí le quiero preguntar, y ahí lo voy a decir, ya sea la doctora o el doctor. Acá tenemos muchos pacientes o personas que tienen una ostomía que, como ustedes decían, la loperamida no es algo que se debe tomar a la libre, no es algo que hoy me tomo dos y mañana me tomo cuatro porque no me hicieron efecto. Yo he tenido pacientes que se toman hasta 40 al día y algunos, incluso estudios con solo dos o cuatro loperamidas, como usted nos hablaba, podría tener un problema cardíaco. Entonces, nada más es ahí volver a explicar un poco. La loperamida es algo entonces que yo, o si alguien me dice que la toma y la podría tomar tan fácilmente, es realmente algo que podría hacerlo a la libre. Tal vez hay personas que están ingresando o que no nos están viendo y eso sí es algo que nos preocupa porque son las preguntas de siempre. Entonces, de nuevo, nada más, ustedes nos podrían decir, siempre es importante explicar, entender y realmente
conocer cuántas loperamías me tocan a mí, para no estarme comparando, porque a veces pasa, ¿verdad? Otra persona toma cinco, y yo tomo una, a mí me hace, a usted no, entonces voy a tomarme el doble, voy a tomarme tres, voy a tomar dos más. Es nada más para dejar eso claro. ¿Qué nos dicen ustedes de ese tipo de afirmación? Roberto, quizás nos ayudas con esta pregunta, ya que fue tu Claro, sección. sí. A ver, si bien esas anécdotas de personas que dicen, a mí me funciona dos, a mí me funciona cuatro, a mí me funcionan 10, pueden, digamos, hasta cierto punto generar una línea, decir, bueno, a mí tal vez me puede funcionar el intermedio. Al final, la loperamida, por más noble que parezca, es un medicamento que no se puede tomar a la ligera. Es un medicamento que antes de consumirse, aunque sea la dosis más baja posible, hay que realizar las consultas adecuadas. Si está comprándose en la farmacia, por ejemplo aquí en Costa Rica, que se puede conseguir sin problema, consultarle, ¿verdad? A ver qué opinión nos da. Si se está bajo el seguimiento de un médico, exponerle al médico el caso y que él le dé la recomendación a uno con qué dosis iniciar, perdón, y cómo de ahí seguir en caso de que no funcione o de que sí funcione. Y de ahí, de ahí nada más siguieron eso. La loperamida entonces es algo que podría tomarla durante toda la vida o siempre mejor estarse chequeando. Tal vez es algo que yo lo tengo tan acostumbrado que lo sigo tomando y tal vez no es necesario, pero también a la larga, tener tantos años de tomar la piramida, como usted decía, problemas ya a nivel renal, problemas a nivel cardíaco, se pueden ir asociando conforme nos volvemos un poquito menos jóvenes, ¿verdad? Entonces, el asunto es siempre cuando tengamos una larga data tomando loperamida, entonces sería mejor volver a revisarnos, volver a preguntar, ¿eso es importante o definitivamente no es tan necesario? Correcto, es realmente muy importante. No tanto, bueno, tanto para ver cómo el cuerpo está adaptándose a la loperamida ya por tanto tiempo, ¿verdad? Ver, por ejemplo, la parte cardíaca, ¿verdad? Que es recomendable a lo largo de todo el tratamiento realizarse exámenes de manera constante. También exámenes de sangre para ver lo que son los electrolitos, ver esa parte y también ver la necesidad de la dosis. Tal vez ya por muchos años se usa una dosis y en realidad se puede ir bajando o más bien hay que aumentar. Ahorita a mano no tengo un dato como a largo plazo, sin embargo, con los cuidados necesarios es viable y es posible un tratamiento adecuado sin generar problemas y trayendo muchos beneficios. Ok, ok, nomás, muchas gracias. Igual también les recuerdo, conforme nosotros también vamos, sí, a veces hay cosas que pasan, tenemos a veces presión alta, a veces tenemos diabetes, tomamos otros medicamentos, eso es importante también revisar. Tomar otros medicamentos extra también hay que ver si no hay una interacción por la cantidad que hay o alguna cosa que está afectándonos, siempre que hay un cambio. Cuando ustedes están tomando algún medicamento, vayan, pregunten, vean qué profesionales y centros donde ustedes pueden ir. Otra pregunta, más o menos acá la que tengo es lo de reposición del magnesio, que entonces, de nuevo, ustedes nos podrían decir qué deberíamos de tomar, suplementos sería entonces para reponer magnesio o también solamente sería adecuarse un poco a la dieta o si es bueno tomar algún suplemento en caso de que sea necesario. Hola, quizás yo voy a tomar esta. Realmente la respuesta depende de cada quien. Habrá pacientes que por su alimentación pueden obtener toda la fuente de magnesio que necesitan, lo suficiente para no depletarse, para que no les baje el nivel con su alto flujo, ¿verdad? También lo hablamos y no hemos hecho énfasis en eso. Hay pacientes que tienen alto flujo ya de manera crónica y en ellos puede ser necesario ya de manera preventiva, ¿verdad? Para evitar esa hipomagnesemia, es necesario suplementar, pero depende de cada quien. Hay personas que consumen una dieta riquísima en productos con magnesio y hay otros que no y necesitan suplementarse para evitar tener el efecto negativo. Eso depende de cada quien y por eso es positivo tener una persona que nos acompañe y que nos ayude a detectar tal vez estas banderillas rojas, ¿verdad? Porque puede ser que alguno de ustedes de manera preventiva y por, digamos, toma estos conocimientos de la charla y dice, yo no quiero tener hipomagnesemia, no quiero tener hiponatremia, va y empieza a tomar suplementos.
Pero así como la loperamida, a pesar de ser un producto de venta libre, no es inocua, tampoco los suplementos son inocuos y van añadiéndose a la cantidad de productos que tenemos que utilizar en el día a día. Entonces tenemos que también ser críticos con este tipo de productos y realmente la respuesta rápida, Andrés, es solamente usarlos si lo necesito y solo sé si lo necesito si analizo mi caso individual. Sí, sí, exacto. Es igual. Recuerden que esto se tiene que ver con su médico de cabecera. Si no tienen, también pueden ir a solicitar exámenes. Si se sienten cansados, cansadas con algún tipo de condición tipo calambres, que es lo que usualmente uno ve más, que antes no se tenía, es mejor revisar antes porque podría ser tener una deshidratación, pero la parte de magnesio es sumamente importante, igual que potasio. Hay cosas que tal vez no le damos seguimiento. Estaba hablando incluso con Andrea que a veces nosotros nos dan de alta y no hay un seguimiento más allá. Entonces, los exámenes de sangre son sumamente importantes, más como decía la doctora, cuando tenemos tal vez una ostomía de alto gasto, una yeyunostomía, cuando tenemos tal vez menos de 120 centímetros de longitud del intestino delgado. Siempre es importante ver esto y también la cantidad. Recuerden siempre que a veces se nos va y no tenemos como una cuantificación de cuánto es el débito, cuánto es lo que sale por el estómago. Y eso también es sumamente importante porque tenemos que tener un equilibrio entre entonces cuál es nuestra hidratación o cuánto consumimos. A veces eso no lo tenemos en consideración y tal vez por ahí tenemos que empezar, pero siempre hacer individualmente. Eh, Como decía la doctora Edita, poco es malo y mucho también. Entonces, tampoco es que queremos tener una exageración en la cantidad de elementos que estamos consumiendo y tal vez no es lo importante. A veces lo que se está hablando aquí, como dijeron ellos son muy enfocados, están realmente muy a lo que es el alto gasto, a lo que es ileostomía, también la parte de ostomía. Muchas veces estos temas, por ser tan puntuales, casi no se toman mucho en los hospitales o también por parte de nutricionistas o médicos. No es que tal vez no lo conozcan, el problema es que a veces no vamos realmente a que entiendan qué tipo de problemas tenemos. Entre más nosotros vayamos a consulta y ellos van a entender y a conocer, recuerden que ellos van a aprender por medio de nosotros, si no, realmente es muy difícil realmente que conozcan qué está pasando en nuestra población. Ya casi ya para terminar, por ejemplo, ustedes no pueden decir entonces tal vez no sé si una marca, un nombre de algún suero o una solución oral que sea realmente adecuada para hidratarse, porque muchas veces uno ve muchas personas con electrolit y ya vimos que electrolit tal vez no es el 100% por ahora. También incluso algunas toman pedialite, que también es una parte que tiene un poquito más de electrolitos. La principal, mucha gente, uno los ve tomando muchísimas soluciones que tienen mucho carbohidrato o también mucho azúcar. Aquí, además de ostomía, también tenemos pacientes que tienen ostomía y son diabéticos, también tienen presión alta y eso ya es un poquito más complicado, más asociado a otras cosas. Pero sí, es una pregunta que está muy recurrente y tal vez se les fue. Entonces, nada más si lo podría mencionar otra vez, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Aquí les puse en pantalla mientras estabas hablando, Andrés, me animé a correr otra vez las diapositivas para llegar hasta esta. Nosotros acá en Costa Rica hemos identificado estas dos marcas que sí tienen el mínimo de los 90 miliequivalentes de sodio por litro. El suero oral de Ancalmo y los electrolitos de Apo. Tengo entendido que los de Apo, de hecho, hay en varios sabores y varios colores, y ambos son presentación que trae un sobre con un polvo que se reconstituye en agua. Estos dos son productos que tienen este mínimo que sí se aconseja para la rehidratación. Estos otros productos que aparecen en pantalla no es que son malísimos y que están prohibidos, pero no les puedo confiar mi rehidratación. No tienen suficiente aporte de sodio y yo estoy incurriendo en un error en tratar de rehidratarme, de mejorar mi estómago de alto flujo con este tipo de bebidas. Ah, ok, está bien. No, muchas gracias, más bien por eso, porque a veces sí se nos confunde. Y ya últimas tres. Por ejemplo, nos dicen que hay personas que toman magnesio y lo que pasa es que les da diarrea a la hora de tomar este magnesio. ¿Hay alguna forma en que esto se disminuya o tal vez hay que cambiar la vía de administración oral, a que sea tal vez, no sé, intravenosa?
definitivamente tal vez porque está consumiendo una cantidad que sea mayor. No sé si eso tal vez nos podrían ayudar. Esta es una pregunta interesante. Realmente yo desconozco porque hay varias sales de magnesio, ¿verdad? La sal es el apellido del magnesio. Ustedes verán que hay citrato de magnesio, carbonato de magnesio, oxalato de magnesio. Hay varios tipos de compañero que acompañan al mineral. Normalmente, cuando uno formula o cuando uno utiliza minerales, hay diferentes perfiles de tolerancia a unos versus a otros. Yo honestamente desconozco hoy por hoy si hay alguno que genere menos diarrea. En general, los suplementos de magnesio, por la capacidad de arrastre que tienen en el sistema gastrointestinal de agua, tienden a generar diarrea, pero con muchísimo gusto puedo tomar la consulta de la consultante y podemos hacerle una búsqueda específica en CIMED sobre esto para saber si hay alguno que ella pueda tolerar de mejor manera. Claro que sí. Ah, ok, muchas gracias. Y ya la última es sobre las fibras y frutos vegetales. Una persona nos pregunta si, por ejemplo, los garbanzos serían beneficiosos también, o nosotros igual, cuando son leguminosas, a veces depende del tipo, no se consume mucho en una cantidad o al principio, porque pueden causar gases. Dependiendo de cada persona, podría ser así. Por eso es que se deja un poco de lado. Pero en lo que es la motilidad y el uso, ¿qué piensan ustedes de este tipo de, de leguminosas o vegetales? Es algo que también que se podría utilizar como, como fibra. Más bien, Andrés, yo pensaría que estos productos sí tienen fibras, sin embargo, este tipo de leguminosas suelen ser productos ricos en almidón que forman parte de la clasificación de carbohidratos complejos, que son los que tienden a ser mejor tolerados en la digestión y a generar menores arrastres, digamos, de agua a un lado o a otro del intestino. Entonces, quizás aquí tal vez Roberto me comentará qué piensa él. Este tipo de legumbres, siempre y cuando el paciente las tolere a nivel intestinal, como vos mencionaste, si no le genera gases o no le genera dolor abdominal, no son una mala fuente, de carbohidratos complejos. ¿Qué pensás, Roberto? Sí, de hecho, justamente eso, la parte de carbohidratos complejos, por parte de la fibra soluble, que es la que se busca que se consuma más, son un buen aporte. Y mientras un paciente la pueda, dije, bueno, sienta que le cae bien, que no le cause tanto malestar, sí es una opción a incluir en la dieta en mayor cantidad. Y Ok. quisiera, tal vez antes de despedirnos, Andrés, que sé que ya nos estamos perfilando, hay una consulta aquí en el chat de Carla, que ella menciona su experiencia con su colostomía y que pues ha utilizado loperamida y ha sido insuficiente. Y creo que el caso de Carla para responder a su experiencia y que quizás nos ayuda al resto de la audiencia también, es que cuando hablamos de loperamida en estomas de alto flujo, y creo que es parte del énfasis de nuestra charla, es que no solo tenemos que preguntarnos si la dosis de loperamida es suficiente, sino que tenemos que preguntarnos cómo está mi balance de consumo versus el flujo de la bolsa, cómo está mi calidad o las características de las bebidas que consumo, ¿verdad? Roberto lo decía muy bien hace un rato, la loperamida tiene un margen de efectividad, pero no es la pomada canaria. Si yo solamente utilizo bebidas bajas en sodio, bebidas altas en azúcares, la loperamida en algo me ayudará, pero el alto flujo continuará si yo perpetúo sus causas. Entonces, tenemos que preguntarnos si tenemos otros factores sobre la mesa que estarán perpetuando ese estoma de alto flujo. Vimos también que hay otras causas. ¿Será que en el caso, por ejemplo, de Carla, hay alguna otra causa que explorar? ¿Hay alguna, sin ánimo de asustarla, pero para que consideremos otras cosas, hay algún tipo de divertículo, algún tipo de obstrucción que se haya generado? ¿Hay alguna parte infecciosa que no se ha abordado y que con un buen antibiótico quizás podría responder?
El espíritu también de esta charla, y por eso quería decirlo ahorita al finalizar, es que la loperamida está ahí, pero está lejos de estar sola. Tenemos que tomar en cuenta otros factores para evaluar su efectividad. Sí, sí, exacto. Incluso, Mario, muchas gracias por esa explicación, porque también nosotros les hablamos que la parte nutricional es sumamente importante. Valorar realmente la hidratación. A veces no sabemos qué se ha consumido, qué no se ha consumido. La parte también de azúcares es importante. A veces cambiamos incluso la forma de alimentarnos, pero no vemos la parte de hidratación. Hay personas también que varían un poco su alimentación de buena o mala manera. Hay de todo. Hay momentos en que uno se cuida mucho, hay momentos en que también va para atrás. Años nuevos, Navidades, Semanas Santas también nos podemos descuidar un poco y eso también puede generar que hayan situaciones que no sean las más deseables. Igual, como usted dice, tal vez no sea eso, pero sí hay que valorar otro tipo de condiciones, la parte de hígado, la parte renal, la parte incluso de vesícula biliar, la parte también de vaciado gástrico. Hay muchas cosas que hay que ir viendo en la parte de gastro y también el diagnóstico de por qué tenemos la ostomía. Todo eso es muy importante, incluso si tenemos por ahí algún tipo de problema a nivel de oncología, que también a veces nosotros tenemos parte de radioterapia, quimioterapia, y eso también afecta en un largo plazo por algún tipo de efectos secundarios y eso también tenemos que manejarlo. No es a todos, pero como ya dijo el doctor, la doctora, siempre es preguntar, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí la gente se puso muy activa y si no paro, entonces no estaban hasta mañana. De verdad, muchas gracias por el tiempo, por lo que nos han ayudado. Lo que es la charla, nosotros vamos a colocarla en lo que es el Facebook de la asociación. También vamos a ver si la podemos poner en la parte de YouTube y también seguro en nuestras redes personales también la vamos a compartir cuando tengamos un link de acceso directamente al Facebook y podamos tener lo que es la grabación, seguro lo podemos también colocar en el chat, pero hasta eso nosotros le vamos a ir diciendo, de verdad, de mi parte les agradezco montones, hemos estado en esto hace unos meses para atrás y realmente muy amablemente ustedes nos respondieron y nos ayudaron montones, de verdad, muchísimas gracias, doctor, doctora, de verdad, por este tiempo. Andrea, no sé si también quiere decir algo más. No, nuevamente darle gracias al doctor Roberto y a la doctora María Laura por la colaboración y tan excelente charla, la verdad que yo personalmente tengo que sentarme a verla otra vez porque está súper interesante. Vieron cosas que yo no tenía idea. De verdad, muchas gracias. También para los demás se va a hacer un afiche en base a toda la información que ellos recolectaron, ¿verdad? Como evidencia científica del uso de loperamida y lo vamos a postear también en las páginas y en las redes, para que sea como un resumen y lo tengamos más ahí a mano. Y buenas noches a todos. Muchas gracias, Andrés, por la coordinación, porque también fue el que estuvo ahí detrás de la coordinación y a los doctores por tan excelente charla. Que pasen buenas noches. Un gusto. Buenas noches a todos. Un gusto, buenas noches.